Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo con el Dr. Abel Ledesma. Hoy, el Dr. Abel Ledesma toma un receso de la serie para compartir una conversación con el pastor de la iglesia Agua Viva en Lima, Perú, Sergio Jornón. Bueno, es un placer estar aquí en esta hora, en una de las grabaciones de podcast que estamos entusiasmados y tenemos un invitado de lujo que ahorita se los voy a presentar. Pero en Liderazgo en Proceso estamos siempre buscando maneras de llegarle al pastor con ideas, herramientas y consejos que sé que son de utilidad para el ministerio y los desafíos que tenemos. Les habla Abel Ledesma, pastor del Centro Familiar Cristiano y fundador de Liderazgo Enfocado. Así que es un placer para mí llegar con ustedes y traerles a ustedes una manera de cómo enfrentarse a los ministerios que tienen. Y para mí es un placer tener a una persona que lo conocí hace unos 3, 4 años, a Sergio, aquí en San Diego, precisamente en San Diego. Y de casualidad, hace 2 años nos vimos, o en 3 años nos vimos en Israel, allá nos topamos. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no hubiéramos llegado. Exacto. ¿Verdad? Sergio, bienvenido. Tú vienes de Lima, Perú, ¿no? Sí. Y quiero darte la bienvenida. Y preséntanos, ahorita yo más voy a decir un poquito, yo creo que tú sabes más de ti que yo podría saber de ti, pero háblanos de tu ministerio, porque me llaman mucha atención que yo voy a hablar de algunas cosas que quiero hacerte unas preguntas, porque creo que tienes mucho que ofrecernos en consejos, en principios y lo que Dios está haciendo con tu iglesia en Perú. Así que dale unas palabras de saludos a la audiencia. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Pastor Abel. Es un honor estar acá en San Diego y emocionado de poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias. Mira, hay algo que vamos a entrar ahorita en materia y que yo he estado luchando en una frase que el Señor me dio la semana pasada. Y quise usarla como base de nuestra conversación. Okay. Y de ahí, pues, quiero hacerte preguntas porque creo que tú y yo nos podemos, aunque yo creo que soy mucho mayor que tú, ¿verdad? Pero me identifico porque los dos somos pastores de segunda generación, padres de pastores, y creo que Dios nos ha moldeado en cierta manera igual, pero con diferentes moldes, pero diferentes, el patrón de crianza ha sido bueno. Y hay esta frase que quisiera compartirla contigo porque creo que también te vas a identificar, donde dice, las cicatrices reflejan tu historia, pero no determinan tu futuro. Wow. Las cicatrices reflejan tu historia, lo que has pasado, lo que has vivido, tu experiencia, pero tampoco porque el hecho de tener cicatrices no refleja tu futuro, no determina tu futuro. Entonces, lo bueno de las cicatrices es que hay una historia. La pregunta es cómo es esa historia y qué es lo que hemos aprendido. Y me llamó la atención tu ministerio, desde que te conocí me impactó cuando compartiste aquí en San Diego y me acerqué, yo me acuerdo que estabas con tu esposa, me acerqué contigo y te extendí la invitación. Duramos 3 años para llevarla a cabo, pero se llevó a cabo, ¿no? Sí. Pero aquí estás ahora porque eres hijo de pastor. Tu papá pastoreó una iglesia. Sí. Y cuéntame un poquito de esa experiencia. ¿Cómo empezó tu papá? ¿Cómo fue? ¿Qué edad tú tenías? ¿Y qué fue tu relación al ver que tu papá estaba en un llamado de una iglesia? ¿Cuál fue tu posición ahí? Sí, claro, yo recuerdo mis papás fundaron junto con 5 parejas más la iglesia que hoy pastoreo, la iglesia Agua Viva en Lima, Perú. Y empezó en realidad como lo que hoy se conoce como células o grupos pequeños, grupos familiares, ¿no? Empezó en una casa, en la sala de una casa, y yo recuerdo haber ido a esas reuniones desde muy pequeño, 5 o 6 años, hasta que finalmente el grupo creció, se tuvo que mover a un salón más grande y recuerdo el primer domingo que se empezó ya la iglesia Agua Viva, hace casi ya 35 años. ¿No te acuerdas qué tiempo pasó desde la primera esa reunión en casa a un domingo oficial en un local? Sí, yo creo que fueron como 3 años, más o menos, en que la iglesia empezó a agarrar forma y sí, fueron como 2 o 3 años. Recuerdo que por 2 años se reunieron en casa
y inclusive iban rotando la casa hasta que, bueno, el grupo creció y tuvieron que alquilar ya un salón un poco más grande. Y la verdad que ahora miro hacia atrás con la pregunta que me has hecho y es impresionante, ¿no? La gracia de Dios, el favor de Dios, a dónde nos ha traído. Wow. Y una de las cosas que ahorita vamos a tocar, porque me llama mucho la atención tu historia, tanto en la vida del ministerio de tu papá como ahora tú, hay cicatrices. Hay cicatrices que reflejan la historia de ustedes, que los dejaron marcados, Totalmente. que los ha definido, pero no ha determinado lo que ustedes han logrado ahora. Simplemente los ha hecho mejores esas cicatrices, los ha preparado para lo que ahora están viviendo. Totalmente. Okay. Ahora, tu papá pastoreó. ¿Cuándo fue que tú empezaste a trabajar con él, ayudándole? Ya me contabas que fuiste el pastor de jóvenes. Sí. ¿Cómo llevó ahí la relación? Yo empecé a pastorear a los jóvenes en el año 2001. Okay. A finales del 2001 empecé a pastorear jóvenes y lo hice por cerca de 15 años. Tú ya estás joven, por cierto. Gracias. Pero era más joven aún. Adolescente. Exacto. Y fue una linda experiencia y creo que fue un excelente entrenamiento también para mí y para mi esposa poder pastorear a los jóvenes de la iglesia por todos esos años. Creo que nos ayudó y nos llevó a compartir también las experiencias de la iglesia, a ver lo bueno, lo malo y lo feo y como tú dices, a pasar nuestras propias experiencias, nuestro propio proceso y vivir nuestras propias cicatrices, ¿no? Yo dudo de un líder que no tiene cicatrices, ¿no? Yo creo que todos en el ministerio hemos pasado por ese proceso donde Dios ha permitido que pasemos por pruebas, ha permitido que pasemos y tengamos golpes, pero eso también nos ha ayudado a madurar, Claro. a crecer, a formar nuestro carácter. Muchas veces ha estirado nuestra fe para poder creer por cosas que quizás antes no creíamos. Claro. Así que sí, ha sido un viaje. Y bueno, ya hace 3 años, como te comentaba, fuera de micrófonos, mi papá nos dio la posta, la estafeta, Wow. y gracias a Dios la iglesia ha seguido avanzando. Fue cuando lo recibiste, la carga o la responsabilidad de toda la iglesia. Pero ¿cuándo fue que sentiste, dice, este es mi llamado, ¿cuál fue el momento definitivo en tu vida que sabías que te ibas a dedicar a eso? Creo que desde que comencé lo tenía claro, no sabía los tiempos de Dios, sabía que en algún momento iba a ponerme los zapatos de mi papá y iba a continuar el ministerio. Sin embargo, los tiempos, las temporadas no las tenía claro cuando empecé. Y en realidad terminamos la transición hace 3 años, pero la transición fue un proceso también. Claro que sí. ¿No? Fueron 3, 4 años donde fuimos corriendo juntos y donde también fue un aprendizaje para mí. No es lo mismo pastorear jóvenes que ya pastorear toda la iglesia. Entonces fue muy, muy interesante, pero también muy importante para mi crecimiento como pastor ya principal de la iglesia, ese tiempo y ese proceso de transición. Déjame hacerte algunas preguntas porque me interesa mucho tu vida. Yo creo que mucha gente que va a ver este video se va a identificar contigo o conmigo, porque muchos pastores tienen una historia similar. Mi papá fue pastor. Yo no quería ser pastor, yo renunciaba a esto, yo quería ser Luis Miguel o alguien más, ¿verdad? Y nunca llegamos a tener la voz de él, se la cedimos mejor a él. Pero me gusta mucho lo que estás diciendo, porque creo que cuando llegas a aceptar la realidad de tu llamado, tu gozo se cambia en una firmeza. Tu propósito se empieza a extender. Tú llegas a tomar el liderazgo de la iglesia en totalidad. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál fue tu relación
esa relación de Sergio con su papá. Mientras, antes de llegar al pastoreado, como ahora está como pastor principal, ¿cómo era esa relación como contigo y tu papá? ¿Por qué? Porque hay muchos hijos que resisten. Yo no quiero ser hijo de pastor, yo no Ajá. quiero estar. Sí. ¿Cómo estuvo Sergio ahí? Sí, mira, yo te voy a ser muy honesto. Yo creo que no hay ninguna transición fácil. Así es. Yo creo que las transiciones no son fáciles, pero lo que sí estoy convencido es que la transición más difícil es la transición que nunca se hace. Lamentablemente hay muchas iglesias de una sola generación Exacto. y pienso de que es muy importante que tengamos una visión generacional de la iglesia. Yo creo. Desde el comienzo Dios se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, un Dios generacional, un Dios que veía que los hijos continuaban lo que empezaban los padres. Y mi relación con mi papá fue buena, sin embargo, creo que se requiere una dosis de humildad de parte de un líder principal para entender que ha llegado su tiempo de pasar la posta, pasar la estafeta y empezar una transición. Y se requiere también, como tú decías, tener un llamado muy claro del líder que lo va a recibir, Exacto. porque tiene que asumirlo con mucha fe, pero también con mucha responsabilidad. Así es. Porque obvio, es un honor, es un privilegio, pero ante todo yo siempre lo vi como una gran responsabilidad. Entonces creo que demanda de ambas partes, creo que cada uno tiene sus desafíos, tanto el que lo da como el que lo recibe, y pienso de que tiene que haber mucha conversación. Yo siempre recomiendo que haya una persona que mentoree una transición, para que ayude cuando la carreta se estanca, ¿no? Y que sirva como un mentor para la transición. Pero gracias a Dios, 3 años después te puedo decir que la transición fue muy saludable. Si alguien se fue de la iglesia lo puedo contar con una mano. La iglesia siguió creciendo y hemos avanzado, hemos abierto más reuniones y vamos para arriba. Entonces, aquí hay algo muy importante que tú ahorita mencionaste, porque dentro de las cicatrices del ministerio, el avance, las jornadas que llevamos, una cosa es que seas el hijo del pastor y otra cosa es que el hijo del pastor tenga el llamado del pastoreado, ¿verdad? Y eso creo que ahí estaba definido en tu vida, porque tú ya estabas en el llamado, tú ya estabas ejercitando. sí, y ahí hay varias cosas, ¿no? No solamente es el llamado, sino también el fruto. Exacto. Durante 15 años pastoreamos jóvenes y el ministerio de jóvenes que tuvimos creció, se multiplicó y el fruto fue evidente. Entonces, mi papá siempre subraya eso, porque él dice, yo no puse a mi hijo porque era mi hijo, ni siquiera puse a mi hijo porque tenía un llamado, sino porque además era una persona que cargaba fruto. La Biblia dice, por el fruto los conoceréis. Entonces, siempre eso fue una carta de presentación para los demás pastores y para la iglesia en general. Entonces, siempre reconocieron en mí el llamado, el liderazgo, pero también, si queremos hablar fríamente, los resultados. Entonces, creo que eso es muy importante. Empezamos sirviendo desde abajo. Claro. Empezamos sirviendo con un grupo pequeño, con una célula, y de ahí poco a poco Dios nos fue promocionando, Dios nos fue abriendo puertas. El ministerio, como te comento, creció, se multiplicó, y eso creo que fue la mayor evidencia de que íbamos por el camino correcto, ¿no? Una vez que tomas el liderazgo de la iglesia, tu papá se queda como tu mayor porrista. Exacto. Es parte de tu liderazgo, es parte de tu vida, es parte de tu ministerio. O sea, Totalmente. él está ahí creyendo en lo que tú estás haciendo. Totalmente. Porque la estafeta está contigo ahora en tus manos. Sí. Entonces, ¿qué se siente? ¿Cómo te sientes tú ver a tu papá
que es uno de tus primeros aliados y que te está aplaudiendo y que Sí, y como consejero también me imagino. sí, a mí me gusta verlo como se ve en los deportes, ¿no? Antes mi papá era el capitán del equipo, ahora él es el entrenador, ¿no? Okay, magnífico. Me pasó el brazalete de capitán, pero él se mantiene todavía en el equipo y como tú dices, no solamente me da ánimo, sino también me da consejos. A la primera persona que yo busco cuando tengo que tomar una decisión importante en la iglesia, obviamente, es a mis papás. Y ellos están obviamente también involucrados en la toma de decisiones. Yo nunca me atrevería a tomar una decisión importante en la iglesia si primero no consulto con ellos. Pero ellos también me han dado la libertad de poder hacer los cambios necesarios. Claro. Así que eso también ha traído mucha libertad a la iglesia, ha rejuvenecido la iglesia y le ha dado oxígeno para seguir respirando. Claro, y poder seguir creciendo. Dentro de este liderazgo que ahora estás ejercitando, la compra del Coliseo que ahora tienen, ¿cómo se llevó? ¿Cuándo se llevó? ¿O fue parte de tu responsabilidad el llevar todo eso? ¿O ya era parte de la compra? ¿O qué fue? ¿Cómo estuvo ahí? La compra del Coliseo se dio hace entre 8 y 9 años atrás. Okay. Entonces ya existía el Coliseo. Sí, mi papá era el pastor principal cuando compramos el Coliseo. Así que los golpes duros él se los llevó, no tanto tú. Bueno, sí, él recibió... Y toda la iglesia, ¿no? Pero él era el líder. Sí, definitivamente éramos una iglesia creciente en ese momento. Y teníamos ya cerca de 7 reuniones los domingos y otras 3 reuniones el sábado en nuestro local principal en esa época. Ya no teníamos dónde abrir más reuniones y necesitábamos desesperadamente un nuevo local donde podamos tener proyección a seguir creciendo. Y para hacerte la historia corta, se presentó la oportunidad de comprar este coliseo, el más grande de mi país. Wow. Pero obviamente nadie nos daba crédito, nadie pensaba que lo podíamos hacer. Wow. Así que le creímos a Dios. Obviamente fue un paso para nosotros gigante de fe. Y bueno, Dios honró su palabra, Dios honró nuestra fe y el banco que era el dueño del Coliseo finalmente nos vendió el Coliseo y no solamente eso, nos prestó la plata para poder milagro comprarlo. En sí, ¿no? Sí. Un milagro en sí. Y ahora tenemos 2 reuniones en el Coliseo. Pues tienen la iglesia en sus biografías que más de 42,000 personas que asisten en esas 2 reuniones, ¿no? No en esas 2 reuniones. Tenemos, además de ese local, otros 6 locales en la ciudad. Tenemos cerca de 40 y pico de reuniones cada fin de semana. Así que Lima es una ciudad de 10 millones de personas. Entonces no se puede meter la ciudad en un solo local. Tienes que abrir locales para poder llegar a toda la ciudad. Entonces nuestra estrategia no ha sido centrarnos en el Coliseo, sino que el Coliseo sea una sede más de las varias que tenemos en la ciudad. En toda esta transición que ustedes hicieron, no solo de liderazgo, sino el Coliseo y ver crecimiento, porque también cualquier crecimiento trae una transición, porque todo crecimiento trae una incomodidad en todos los aspectos. Sí. ¿Cómo afectó a la iglesia en el aspecto positivo y en el aspecto negativo? En tu perspectiva de líder, si tú podrías decir, esto nos favoreció, pero esto no lo esperábamos, pero salió un poquito, tal vez fue la plata, que sabíamos que no la teníamos, nos lanzamos y nos retrasó un poquito. Hubo gente, porque nosotros como pastores luchamos no solo con todo lo de afuera, sino a veces también con la gente de adentro, y tenemos a Nehemías ahí que quiso ir a construir las murallas, los pies de los enemigos estaban adentro. Exacto. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia en eso como líder? ¿Qué fue lo que viviste? Sí, creo que todo proceso de crecimiento tiene sus propios desafíos en sí mismos. Lo bueno es que obviamente la iglesia se duplicó en poco tiempo, abrimos nuevas reuniones,
y el crecimiento fue exponencial. Lo que yo veo que descuidamos fue que no transicionamos la parte administrativa de la iglesia. Y es algo que recién, después de años, estamos corrigiendo. En otras palabras, teníamos una iglesia de miles, pero con la administración de una iglesia de cientos. Eso es clave. Claro. Poder crecer también esa parte. Tienes que, y yo como consejo a las personas y líderes, y sobre todo los pastores que nos están escuchando, les diría que tomen en cuenta esto, porque cuando viene el crecimiento, obviamente uno se emociona, empiezas a ver que los auditorios se llenan, tienes que pensar en abrir nuevas reuniones, quizás abrir nuevos locales, pero no descuiden la parte también administrativa, que es una parte que cada vez se hace más importante dentro de las iglesias. La parte administrativa es como el otro brazo o el otra ala del avión. Sergio, te decía que tú me contabas algo de la administración, de que hubo ese descuido y toda la multitud venía, la gente venía y tu administración, pero también hay algo que quería comentarte en esto, de que tus líderes son parte de ese cambio también, porque si tú creces, la iglesia crece y ellos no crecen, porque muchos de ellos no quieren crecer o están cómodos, o uno se pone a pensar, bueno, ya sé que contigo puedo llegar a donde estoy, pero podré llegar a donde quiero ir. Exacto. ¿Cómo fue tu experiencia con ellos? Yo creo que hay líderes que te acompañan por una temporada y hay otros que te van a acompañar por toda la vida. Por vida. Hay líderes que Dios los trae por un tiempo y bueno, es bueno, pero creo que siempre hay que estar desafiando nuestro liderazgo, porque como tú sabes, uno de nuestros grandes enemigos es el conformismo, ¿no? El conformismo, así es. Sobre todo cuando uno empieza a experimentar el crecimiento, la multiplicación. Lamentablemente hay muchos líderes que se conforman y piensan que ya pueden vivir de sus ahorros y no se dan cuenta que cuando se trata de servirle a Dios uno tiene que pagar el precio todos los días. Todos los días. Y que Dios siempre nos promete llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, así que siempre hay nuevos territorios por conquistar, siempre hay nuevos desafíos. Conversábamos también fuera de micrófonos cómo conquistamos la tierra, pero de ahí viene la remodelación. Terminas la remodelación y quieres hacer una extensión, terminas la extensión. Nunca acaba. Nunca acaba. Esa es la verdad, nunca acaba. Y está bien, ¿no? Está bien. Obvio, celebremos lo que hemos logrado. Démosle gracias a Dios por lo que hemos logrado, pero por favor no nos conformemos con lo que hemos logrado, sino que creámosle a Dios por más. Es que podemos encender fogatas donde quiera que vayamos, no tenemos que quedar donde pusimos la primera fogata. Exacto. Entonces, y es ahí donde perdemos la perspectiva de la visión, de que el conformismo ya llegamos, no, llegamos aquí, pero hay mucha tierra por conquistar. Exacto. Hay que limpiar, hay que hacer como lo hizo Israel. Tuvo que tomar posesión, correcto. Pues de hecho Dios le tiene que llamar la atención a Moisés y a Israel cuando le dice, ya has pasado demasiado tiempo en este lugar. Exacto. Cuando ellos acampan alrededor del monte Oreb y Dios le dice, esto está bueno, pero esto no es la tierra prometida. Así que ya estuvo bueno, la han pasado bien acá, pero yo los quiero llevar a otro nivel, ¿no? Quiero cerrar con esto contigo, ya que Dios te ha dado la experiencia de pastorear una iglesia creciente, de pastorear con tu papá y ahora tú siendo el pastor y llevando toda la responsabilidad. Al principio iniciamos con una frase, que las cicatrices reflejan tu historia, pero no determinan tu futuro. Si tú pudieras detectar los retos, cicatrices de tu vida, algo sobresaliente que te definió, ¿habría algo en tu vida que tú dirías, esto fue mi trato con Dios, eso fue mi momento culminante? Porque tenemos cicatrices por donde quiera, eso sí, pero hay cicatrices que sí dejan marcas y te pone que ya no nos duela, pero yo aquí tengo una cicatriz, yo me quemé la mano de adolescente ayudando a construir la iglesia, pero no me duele, ¿no? Tuve que cuidármela, pero me acuerdo siempre de dónde viene esa cicatriz, pero no me duele. Puedo usar mi mano. El doctor me dijo, si no la cuidas, vas a perder la mano, porque todo se abrió.
Wow. Y era un guante de béisbol que yo tenía aquí. Entonces la miro la cicatriz, pero me la cuidé y la sané. Pero me acuerdo del incidente que tuve. Fue la experiencia que no se me ha olvidado. El dolor no me hace acordarme de esa experiencia, es la cicatriz. Pero aprendí a cómo hacer estas cosas. Porque mi preocupación, ¿qué tal si me mocha la mano y no puedo agarrar los tacos? Ya ves que aquí somos muy dados a los tacos. Claro, entonces dije, no, gracias a Dios, pero fueron cicatrices que dejaron marcados mi vida. En tu ministerio, ¿qué sería una cicatriz que te definió en tu vida? Sí, te cuento, hace 3 años tuve que tomar una decisión muy difícil. Había estado luchando con fuertes dolores en mi espalda y cuando me hicieron los análisis descubrieron que tenía 3 hernias en la columna cervical. Así que tuve que tomar la decisión después de justamente consultar con mi esposa, con mis padres, de operarme. Y ahí aprendí una gran lección porque el doctor me dijo, operarte es un riesgo, pero no operarte también es un riesgo. Y descubrí que en la vida el mayor riesgo no es tomar ningún riesgo. Exacto. Porque finalmente dejas al azar las decisiones más importantes en tu vida. Es cierto. Y durante ese tiempo que también justamente me dejó, valga la redundancia, una cicatriz, creo que la lección que aprendí es, en la vida hay que correr riesgos. Y obviamente con fe y creyéndole a Dios, pero si vas a jugar siempre seguro, nunca vas a saltar del bote. Exacto. Nunca vas a caminar sobre las aguas, nunca vas a ver lo sobrenatural, nunca vas a ver los milagros de Dios. Y yo desafío a las personas que nos están escuchando, a tus oyentes y a las personas que nos ven a través de las redes sociales o el internet, que se atrevan a correr riesgos, a creerle a Dios por cosas grandes, a saltar del bote e ir a lo desconocido, porque justamente es ahí donde vamos a ver la mano de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios. Podemos seguir jugando seguro en el desierto, pero el desierto no es lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Pues mira, Sergio, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Y yo sé que el tiempo siempre es un factor en todos nosotros porque hay mucho que aprender de tu vida y de lo que Dios ha hecho contigo. Y yo creo que va a haber más tiempo de hacer cosas contigo y Gracias. también este fin de semana estamos expectantes. ¿Alguna palabra que le quieras dejar al oyente? Además, un consejo. ¿Qué le darías al pastor que está viéndonos, al líder que está viendo? Si tú pudieras abrirle tu corazón, ¿qué es el consejo que le daría de todo lo que hemos platicado tuyo? Mira, de todo lo que hemos platicado, yo les diría que vayan y enfrenten cada desafío de sus vidas con toda la fe que está en el libro de Hebreos, pero también con toda la sabiduría que está en el libro de Proverbios. Así es. Creo que se necesita fe para los retos y desafíos que se nos vienen en estos tiempos, pero también se necesita mucha sabiduría. Así es. Para poder manejar las diferentes dificultades, pruebas y desafíos que se vienen por delante. Así que échenle ganas, pónganle fe, pero oren también a Dios por mucha sabiduría. Así. Pues gracias, Sergio. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Estamos expectantes este fin de semana, escucharte y que compartas con todos estos líderes. Y la verdad sé que de antemano vamos a salir muy bendecidos con la palabra que Dios te dé. Muchas gracias, Pastor Abel, por la Dios te invitación. bendiga. Gracias. Y Dios les bendiga a todos los oyentes y estamos en contacto con ustedes en Liderazgo al Día. Eso fue la entrevista de 1 a 1 con el Dr. Abel Ledesma y Pastor Sergio Hornung. La próxima semana regresamos con la serie Esenciales de Liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast. Y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy.